Buenas noches, una nueva emisión de Gran Nuevo Sistema. Es un tema que yo no quiero tocar, pero me lo han preguntado varias veces, personalmente, por correo, que es cuánto dinero recibo de los oyentes. Este mes, 2.300 pesos. El mes pasado, 2.100. Anda más o menos por ahí, algunas veces llegamos a los 3.000, pero también hubo meses de 700 y 800. Con esto pago el teléfono e internet y algún café que tomamos cuando nos encontramos y nada más. Se cae de maduro que en mi entorno me preguntan si vale la pena tanto riesgo, y la verdad que no, pero bueno, algo impulsa a seguir. Y ese es el problema de lo que estamos en la disidencia y por el cual no se puede armar un movimiento. Los que tenemos este pensamiento nacional estamos desparramados por todo el territorio, pero no contamos con un peso para juntarnos, para viajar y juntarnos. Y lo que difundimos en medios como este, radios barriales o periódicos, cada día nos cuesta más sostenernos. Y nadie coloca un peso en este sector. Y no es de ahora que están todos muertos. En momentos de cierta bonanza económica, ningún empresario aportaba nada. Y sobre todo a los que tenemos principios. A ver, yo no puedo despotricar contra el sistema, predicar que hay que cambiarlo y armar un partido político. Lo hice de joven cuando creí en la democracia. Al percatarme dónde estaba el problema, nunca más. Me podrán decir que es un camino sin salida. Los que se han metido en el sistema tampoco han logrado nada, salvo el económico por el rédito que dejan las PASO. Para finalizar les digo que hubo algunos intentos que con mucho esfuerzo económico personal se ha logrado juntar a algunos y ha fracasado porque el nacionalismo se ha quedado dormido en el tiempo, como aconteció en el Congreso de Santa Fe hace 18 meses. El día que en lugar de nacionalismo hablemos de defender los intereses nacionales, nos daremos cuenta que el espectro de captación es mucho más amplio y variado, y mayores los puntos de coincidencia. Pero para llegar a eso, varios caciques se tienen que bajar del caballo. Hace varios años que vengo diciendo que vienen por la Argentina y la quieren vacía. Muchos pensaron que estaba exagerando. Cuando mencioné varias veces las políticas de Monsanto y la contaminación agrotóxica, algunos comenzaron a abrir los ojos. Con la crisis una buena parte de la población está dejando las prepagas para volcarse a la salud pública, lo que lleva a colapsar el sistema. Y ahora resulta que salen las prepagas low cost, que van a dejar un tendal, porque nadie lee las letras chicas acá. Y le van a hacer un plan donde le van a cubrir más que la consulta al médico. Pero bueno. Y si a eso le sumamos que los medios oficiales ocultan toda la población, nos encontramos, por ejemplo, con una epidemia de proporciones de dengue en Santa Fe, de la que nadie informa. Esto salió publicado en Cuna de la Noticia. El Ministerio de Salud informó sobre la situación actual del estudio de síndromes febriles del corriente año, incluyendo dengue, hantavirus y leptospirosis, con datos actualizados al 11 de abril. A partir del primer caso de dengue confirmado en la provincia el 17 de enero, a la fecha se detectaron 273, todos con buena evolución. De ellos, 186 pertenecen a la ciudad de Santa Fe. Solo uno de los casos presenta antecedentes de viaje, siendo los demás autóctonos, vinculados con el caso índice. Otros 72 se registraron en la ciudad de Rosario, de los cuales 2 tienen antecedentes de viaje. Entonces observan 2 casos en Villa Gobernador Galvez, Rincón, Santo Tomé, autóctonos todos, El Bes y Las Toscas. Del mismo modo se detectó un caso en las siguientes localidades: Avellaneda, Humberto Primo, Roldán y Román, todos con antecedentes de viaje. Y a ellos se debe agregar un caso de antivirus en la ciudad de Esperanza. El informe anterior es hasta el día 11. El 12 se han detectado 2 casos de dengue en la parroquia Inmaculada Concepción de Santo Tomé, siendo uno de los infectados el propio párroco.
Y aquí estamos hablando de Santa Fe, lo que nos hace sospechar que provincias con peor estructura social, como pueden ser Chaco, Formosa, Misiones o el Chaco salteño, no tienen por qué estar mejor. Un dato que se filtró y no se tiene en cuenta es que la venta de preservativos bajó un 40%. Puede parecer una tontería, pero ya hay médicos que están avisando de significativo aumento de enfermedades venéreas como la sífilis y la blenorrea. Del SIDA no se tienen datos aún, debido a que no se manifiesta de inmediato como las otras. Estamos dentro de la eugenesia planeada sobre la Argentina. Es tierra prometida, tal como dijo el rabino Berman hace 2 años, y la quieren vacía. En 2012, Henry Kissinger dijo: en 10 años no habrá más Israel. Henry Kissinger called up a columnist for the New York Post. This was about 2 months ago. And he said, I would like for something to be on the front page of your newspaper, a quote from me. She said, okay. Betsy, one of her names, you can get the New York Post. Sure, I saw it. And he said, in 10 years, Israel will not exist. That's all. That's all he wanted to say. But he wanted to tell the whole world. Because in the Jewish Kabbalah and Talmud, you tell people what you're going to do before you do it. If you're going to murder somebody, you tell them beforehand. Well, that's like Indians counting coup. Yeah, that relieves you of the guilt of doing it, according to this theory. So he's saying in 10 years there will be... 2022. Faltan 3 años. Pregunto, ¿desaparecerán en una guerra o se mudarán a tierras más seguras? ¿O una cosa es consecuencia de la otra? ¿Quiere otra muestra de estado de salud de la población? El 70% de los jóvenes que quisieron ingresar en el último año al ejército como soldados voluntarios fueron rechazados en los exámenes psicofísicos por presentar problemas de drogas o por tener bajos niveles educativos. Es lamentable decirlo, pero muchos jóvenes están quemados por las drogas o directamente no saben leer ni escribir. Esto es parte de la realidad de la Argentina, explicó un funcionario del área castrense en base a informes que el Ministerio de Defensa recibe del Ejército. En 2018, de los 1.800 jóvenes que se presentaron en Campo de Mayo para la revisión médica y psicológica, solo 360 fueron aceptados. Al resto se los debió rechazar por presentar varios problemas: intoxicación en el cuerpo por drogas, problemas de lectura y de escritura, tatuajes que impiden la donación de sangre y otro tipo de inconvenientes psicofísicos. Un destacado funcionario de las Fuerzas Armadas explicó a Infobae que la mayoría de los rechazos afectan a jóvenes que viven en el conurbano bonaerense, mientras que los del interior del país no presentan estos problemas en su gran mayoría. Estamos en un problema serio acá, Y de estos no hablan los políticos, porque ellos piensan que acomodando con el Fondo Monetario se soluciona todo. Acá hay problemas de base muy profundos. El que reciba a la Argentina, que deja Macri, no la recibe de 0, la recibe de -10. Hay un plan maestro del sistema. Yo quiero que vean estas 3 fotos. La primera es una noticia de Clarín, donde anuncia que la crisis argentina impacta en la baja de la economía mundial. La segunda es una persona bien informada que confirma lo anterior, y la tercera es una profecía de Parravicini. Esto es mucho más complicado que lo que nos quieren hacer creer.
Muchas veces me pregunté por qué tanta insistencia con Argentina. A ningún país se lo persiguió tanto, hasta prácticamente destruirlo por completo. Inglaterra, cabeza de la OTAN, nos invadió 8 veces en 2 siglos. Nos llevaron a una guerra contra la OTAN, fuimos el único país del planeta que combatió contra ellos. El sionismo financiero que hoy maneja el globo en su acto fundacional determina que la Argentina es su tierra prometida. No hay ninguna otra nación en el orbe que se haya caído tan estrepitosamente en 40 años. Somos el banco de pruebas. Observen esta foto y díganme a qué otro país le imponen esto. A ver si nos vamos dando cuenta cómo nos manejan y hacia dónde nos quieren llevar. En 2 programas hace tiempo hablé de la RAP, la Red de Acción Política, una especie de secta donde participan políticos de todas las vertientes. Los mismos que se insultan en vivo comparten las reuniones de la RAP. Todos ellos y muchos más estuvieron en la cena de CIPEC, realizados en el predio rural, que reunió a 1.300 representantes de políticos, empresariales, periodísticos, sindicales de la Argentina, ante la presencia del llamado Círculo Rojo del Capital Concentrado. Allí presentaron metas estratégicas para transformar la Argentina. Dichas metas estratégicas cuentan con el auspicio de las principales empresas norteamericanas, inglesas y algunas pocas argentinas. Resulta interesante destacar que a pesar de la retórica sobre la transparencia en los datos, CIPEC no informa cuánto dinero aporta cada una de estas empresas. A los máximos representantes de los 3 poderes del Estado se sumaron 15 embajadores, 7 gobernadores, 18 intendentes y más de 50 legisladores de gran parte del arco político. No extraña ver las mismas caras que en los festejos anuales de la Embajada de Estados Unidos, Gran Bretaña e Israel, y la pertenencia de la mayoría de los mismos a la Fundación RAP, también auspiciada por el país del norte. No asombra ya que CIPEC recibe fondos de entidades ligadas al poder norteamericano como CIPE, Center of International Private Enterprise, la NET, National Endowment of Democracy y la USAID, la famosa USAID. También aportaría a la transparencia comunicar quiénes pagaron las entradas o cómo hicieron algunos para pagarlas, ya que los cubiertos oscilaban entre 400 y 800 mil pesos según la importancia de la mesa. Vean las fotos con unos cuantos de los integrantes ahí, véanlas todas, porque se van a encontrar con alguna sorpresa.
No llama la atención que el empresariado argentino concurra a estos actos, salvo raras excepciones. Se desarrolló a expensas del Estado con el mínimo de riesgo, pero promueven las bondades de la actividad privada. Argentina ha firmado cada uno de los tratados de cambio climático desde 1992 hasta hoy, y por eso se compromete a reducir el 40% de sus emisiones para el 2028 y llegar a cero en el 2050. Sí, cero. O sea, sin actividad industrial y humana. Macri construye parques solares y eólicos porque recibe millones de dólares para esos proyectos verdes, y si los realiza el país es clasificado como sustentable y tiene a su favor créditos de carbono por reducir la emisión de carbono. No hace falta declarar que mucho a sus manos y a sus amigos. Como la actividad industrial se reduce y se utilizan cada vez menos autos particulares, no olvide las patinetas y las bicesendas de la ciudad de Buenos Aires, estas acciones son compradas en mercado internacional por corporaciones de países industrializados que no firman ninguno o la mayoría de los tratados de Kioto y París. China, India, Rusia, etc. Y ellos tienen el derecho de emitir y contaminar sin ser castigados, mientras la gente en su ignorancia pide trabajo que nunca va a ser creado. De esta forma comienza a cerrar la crisis. Desde 1976 se viene destruyendo el trabajo genuino, reemplazado por planes para acostumbrar a la gente a vivir sin trabajar. Y posteriormente eliminarnos por Monsanto, los chemtrails, la inseguridad, el LGBT y las vacunas. Todo bajo la atenta mirada de Greenpeace, WWC, CIPEC, el Fondo Monetario, el Club de Roma, etcétera, etcétera, etcétera. Este es el plan que hay atrás en el fondo de toda la crisis. Vamos a hablar un poquito de esa mancha venenosa que corre por todo el país lentamente. En febrero de 2016, la Corte Suprema de Justicia, mediante la acordada 2 de ese año, creó la Dirección de Captación de Comunicaciones del Poder Judicial. Se constituyó en el único órgano del país facultado para ejecutar las denominadas escuchas telefónicas. Ahora bien, el juez Ramos Padilla, que tiene en sus manos quizá la causa más importante de la historia judicial argentina por las ramificaciones y consecuencias que puede llegar a tener, ha denunciado públicamente que sus teléfonos fueron pinchados, sin que hasta hoy se haya visto una aplicación de la Corte al respecto. Por otro lado, la Corte tampoco se manifestó cuando otro juez denuncia y ratifica que un agente de inteligencia lo apretó para que falle de determinada forma por orden del presidente de la Nación. Y ahora nos quieren hacer entender que algo que dijo un juez de la Corte como opinión personal es una señal para la Cámara de Mar del Plata. Pregunto, ¿por qué no se ponen los pantalones largos y los huevos arriba de la mesa? ¿O están todos especulando a ver qué pasa? Con todo lo que se está siendo probado en la causa, 2 ministros tuvieron que rectificarse de sus negaciones previas, lo que en un país normal hubiese sido causal de renuncia. Diputadas oficialistas cada vez más comprometidas con el delito investigado. En fin, una mancha venenosa que avanza lentamente sobre todo el sistema político, judicial y los medios hegemónicos, que ha tomado por sorpresa a todos. A esta altura, uno no sabe si se lo dejó avanzar tanto al juez Ramos Padilla por una cuestión de soberbia o porque los fatos de las autoridades judiciales perciben el cambio de viento y siguen con su tradición milenaria y ven que este gobierno está terminado. Y en este desbande todos quieren salvarse. Entonces jueces que ayer cajoneaban causas que comprometen al gobierno actual, hoy la están desempolvando y llevando adelante diligencias otrora imposibles. Abogados defensores de los involucrados y o detenidos en la causa de las fotocopias manifestando que no van a parar hasta ver preso al juez Bonadío. Observen los tweets que están circulando.
Estamos ante el final de un gobierno que va a dar batalla porque saben que los próximos clientes de la justicia son ellos. Dije final de un gobierno, no de un ciclo, porque no sabemos qué viene después. Reitero lo que vengo diciendo, es el final de la crisis más grave que vivió la Argentina, porque nunca como ahora estuvo tan cerca de su disolución. Y ninguno de quienes se postulan no solo están capacitados para afrontar lo que se viene, sino que son parte del sistema que nos arrastró a esta realidad. Mal que les pese a quienes no pueden salir de la grieta, los kirchneristas le abrieron la puerta a Macri y este les facilita el regreso. Si no rompemos ese círculo vicioso, adiós Argentina. A ver si lo entendemos. Se sale de esta con un giro de 180 grados y lo primero que hay que tener para llevarlo adelante es pelotas. Todo lo demás es arreglar con el sistema. The Spectator, un medio prestigioso de Europa, estableció una calificación de los países más miserables en función de 4 parámetros: situación económica, independencia de la justicia, calidad institucional, relación con el narcotráfico. Observen la calificación final. ¿Qué tal? Por supuesto, algunos estarán diciendo que The Spectator es un diario kirchnerista. Bueno, yo creo que, lo vengo diciendo hace rato, estamos en un estado de preanarquía. Y voy a dar 3 o 4 casos cortitos que muestran una sociedad anárquica. La Dirección de Asuntos Internos de la Policía bonaerense realizó este noviembre y febrero pasados análisis opresivos al personal y detectó que 22 integrantes de la fuerza estaban drogados mientras se encontraban en servicio. Del total de agentes a los que se detectó la ingesta de sustancias prohibidas, 12 habían consumido cocaína, 8 marihuana y 2 psicofármacos. Días atrás se cumplió una semana del feroz tiroteo entre efectivos de la bonaerense y la federal en la estación de servicio Shell, que se encuentra ubicada en la calle Madariaga y acceso sudeste a un contrado del Walmart y del ingreso al centro comercial Parque Avellaneda Shopping. A raíz del enfrentamiento, el comisario Hernán David Martín, jefe de gabinete de drogas de la DDI de Avellaneda, murió en el lugar, mientras que 2 efectivos de la Policía Federal resultaron heridos y tuvieron que ser internados en el Hospital Churruca. Mientras que la investigación sigue su curso, se dio a conocer el video que muestra cómo fue el enfrentamiento de los efectivos de ambas fuerzas de seguridad y pone en duda la forma de actuar de la federal. ¿Se trató de una ejecución? ¿A Martín lo mataron por la espalda? En el material audiovisual al que tuvo acceso Big Bang, se puede ver cómo los agentes federales interceptan al capitán Eduardo Ángel Franicevic, quien quedó detenido aquella noche como uno de los presuntos cabecillas de una banda de extorsionadores, después de cobrarle el monto de dinero que la mujer de origen dominicana había denunciado previamente a la fiscalía. En las imágenes se ven cómo el capitán del gabinete de drogas de la DDI Avellaneda se arrodilla y luego se recuesta en el suelo. Rápidamente la cámara de seguridad en la estación de servicio capta el momento que un auto blanco pasa a toda velocidad frente a los efectivos de la federal, quienes sin dudarlo abren fuego contra el vehículo. Según le detallaron fuentes del caso a este portal, el auto era conducido por el comisario Hernán David Martín, quien intentaba huir del lugar. Acto seguido, los efectivos federales desaparecen de la toma y luego de unos minutos regresan para detener a Franicevic. El resultado ya es conocido: el comisario Martín apareció metros adelante sin vida sobre la calle. Si bien la hipótesis que maneja la fiscalía es de un enfrentamiento a tiros, en las imágenes tomadas por la cámara de seguridad de la Shell solo se ve a los federales disparando, por lo que la familia del comisario se mantiene firme en la teoría de que el fallecido fue ejecutado. De acuerdo a la autopsia, Martín recibió 7 disparos, 5 en su espalda y 2 a la altura de la nuca. Veamos el video.
Y esto también es anarquía. Autoridades de la FIP detectaron 400 millones de pesos en cuentas en el exterior sin declarar de argentinos que habían ingresado al blanqueo de capitales en 2016. Y ahora podían ser penalizados quedando fuera del mismo. Y la cifra podía crecer hasta 3 veces porque ahora solo se verifica una cuarta parte de las cuentas informadas. Y ahí hay muchos amigos del presidente. Estos son los empresarios argentinos que tienen en el exterior más de la deuda externa del país. Son los mismos que hoy aumentaron las exportaciones de carne y leche a costa del hambre de la gente, pues bajó el consumo debido a la recesión y exportan más sin haber invertido un peso adicional. ¿Y esto otro? La Universidad de Belgrano premió a Daniel Santoro por su valiosa tarea académica, ya que docente de la Casa de Estudio. Llama la atención que en el momento de mayor tensión de la causa del espionaje ilegal y a días de ser indagado por el juez Ramos Padilla, sea premiado por el rector Avelino Porto, exfuncionario de Menem. Yo quiero que vean, este artículo lo escribió Michael Hudson, es un economista, y salió publicado en Patria Argentina, el periódico que dije, Santiago Alonso. Pero lo que pinta de Venezuela es un modus operandi del sistema que se aplica a todos los países de la región. Observen ustedes cómo se movió el sistema en Venezuela en décadas y vean cómo se mueve acá, para que vean que hay un modus operandi y que nosotros estamos metidos en ese mismo modus operandi desde otra vertiente. Observen y escuchen con atención. Venezuela era un monocultivo petrolero. Sus ingresos por exportaciones se gastaban principalmente en la importación de alimentos y otras necesidades que podrían haber sido producidos en casa. La mayor parte de su comercio era con los Estados Unidos, de tal forma, a pesar de su riqueza petrolera, acumuló deuda externa. Desde el principio las compañías petroleras estadounidenses temieron que algún día Venezuela utilizara sus ingresos petroleros para beneficiar a su población en general, en lugar de permitir que la industria petrolera estadounidense y su aristocracia compradora local continuaran desviando la riqueza. De manera que la industria petrolera, respaldada por la diplomacia de los Estados Unidos, mantuvo a Venezuela como rehén de dos maneras. En primer lugar, las refinerías de petróleo no se construyeron en Venezuela, sino en Trinidad y en los estados del sur, en la costa del Golfo de los Estados Unidos. ¿Qué hizo Repsol acá? Esto permitió a las compañías petroleras de los Estados Unidos y al gobierno de los Estados Unidos dejar a Venezuela desprovista de un medio para seguir una política independiente por su cuenta con el petróleo, ya que era necesario refinar ese petróleo. No es útil tener reservas de petróleo si no se puede refinarlo para hacerlo utilizable. En segundo lugar, se convenció a los banqueros centrales de Venezuela para que comprometieran sus reservas de petróleo y todos los activos del sector petrolero estatal como garantía de su deuda externa. Vean lo que va a venir acá. Eso significaba que si Venezuela incumplía o era forzado al default debido a que los bancos estadounidenses se negaron a cancelar puntualmente su deuda externa, los tenedores de bonos y las principales petroleras estadounidenses estarían en una posición legal para tomar posesión de los activos petroleros de Venezuela. Vayan pensando lo que va a pasar acá a partir del año que viene. Estas políticas pro Estados Unidos convirtieron a Venezuela en una oligarquía latinoamericana típicamente polarizada. A pesar de ser nominalmente rica en ingresos petroleros, su riqueza se concentró en manos de una oligarquía pro Estados Unidos que permitió que su desarrollo interno fuera dirigido por el Banco Mundial y el Fondo Monetario. La población indígena, especialmente su minoría racial rural, como así la subclase urbana, fue excluida de compartir la riqueza petrolera del país. La arrogante negativa de la oligarquía a compartir la riqueza e incluso a permitir a Venezuela ser autosuficiente en lo esencial, hicieron que la elección de Hugo Chávez fuera un resultado natural. Chávez intentó restablecer una economía mixta en Venezuela, utilizando los ingresos de su gobierno, principalmente del petróleo, para desarrollar la infraestructura y el gasto interno en salud, educación, empleo para elevar niveles de vida y la productividad de su base electoral.
Lo que no pudo hacer fue limpiar la malversación y el ingreso incorporado al sector petrolero. Y fue incapaz de contener la fuga de capitales de la oligarquía, que tomó su riqueza y la trasladó al extranjero mientras se escapaba. Y eso no fue lo peor. Simplemente toma mucho tiempo cambiar la perturbación de una economía, mientras que los Estados Unidos están utilizando sanciones y trucos sucios para detener ese proceso. No hay forma de que Chávez y Maduro hayan podido seguir una política pro-venezolana dirigida a lograr la independencia económica sin incitar a la furia, la subversión y las sanciones de los Estados Unidos. La política exterior estadounidense sigue tan centrada en el petróleo como cuando invadió Irak durante el régimen de Dick Cheney. La política de los Estados Unidos es tratar a Venezuela como una extensión de la economía propia, teniendo un superávit comercial en petróleo para gastar en los Estados Unidos o transferir sus ahorros a los bancos de los Estados Unidos. Al imponer sanciones que impiden que Venezuela obtenga acceso a sus depósitos bancarios en los Estados Unidos y los activos del Citgo, de su propiedad estatal, los Estados Unidos hacen imposible que Venezuela pague su deuda externa. Esto la está forzando a dejar de pagar lo que los diplomáticos de Estados Unidos esperan utilizar como excusa para ejecutar las garantías en base a los recursos petroleros de Venezuela y apoderarse de sus activos en el extranjero de la misma manera que el fondo de cobertura Paul Singer intentó hacer con los activos del extranjero en la Argentina. ¿Se dan cuenta dónde estamos parados? ¿En qué parte del proceso estamos parados? Y Juan Guaidó es el producto de un proyecto norteamericano de una década, supervisado por entrenadores de élite del laboratorio de cambio de régimen. Mientras se hace pasar por campeón de la democracia, ha pasado años al frente de una violenta campaña de desestabilización. Ahora vean una foto de su etapa de capacitación. Es una rueda, todo gira sobre lo mismo eje. Pero observen ese otro detalle, para algún confundido todavía. En estos días, debido al aumento de tropas rusas en Venezuela, algunos piensan que están allí para proteger a Maduro. ¿Será tan así? ¿O están debido a la falta de pago de los intereses por la venta de armas rusas en 2011? Se conoció por declaraciones del viceministro de Finanzas ruso, Sergei Storchak, que el gobierno de Nicolás Maduro se comprometió a 2 pagos al año de interés de la deuda. Venezuela debía pagar más de $100 millones a finales de marzo, la que se presume no fue cancelada. Por esa razón, recientemente se conocieron nuevas declaraciones. Para evitar multas por la demora de Venezuela, cuenta con 1 mes para el pago. Mientras surgen estas informaciones por la deuda a la fecha impaga, la presencia militar de Rusia sigue en aumento. El día de hoy el viceministro de Exteriores, Ilan Gil, afirmó en declaraciones de prensa que no descarta la llegada de más personal militar de Rusia al país. Y además indicó que las fuerzas rusas ya presentes en el país se quedarán tanto tiempo como sea necesario. Yo lo dije hace varios programas atrás, no hace mucho, pocos programas atrás. Si piensan que Rusia y China se los van a salvar del imperialismo, no que son aves de rapiña, señores. Y miren esto que nos toca a nosotros también. El encargado de negocios de la Embajada de Venezuela en Argentina, Juan José Valero, denunció que el gobierno de Mauricio Macri no permite la llegada de un avión de Caracas destinado a repatriar ciudadanos venezolanos. La medida afecta a 90 personas. Los ciudadanos del país caribeño iban a viajar en el marco del plan Vuelta a la Patria que auspicia el gobierno de Nicolás Maduro. En este programa permite la repatriación de venezolanos de todo el mundo a su país. No es un vuelo comercial, es humanitario y excede los asuntos de Estado. Entre los pasajeros figuran niños, mayores, adultos, enfermos y personas con discapacidad. La mayoría no tiene trabajo y hay familias completas en situación de calle que apenas pueden dormir en albergues temporales del gobierno de la ciudad.
La medida se inscribiría en el marco de la presión que el gobierno argentino hace en consonancia con los Estados Unidos sobre el gobierno bolivariano. Mientras nosotros ponemos toda nuestra atención en Venezuela, ellos avanzan día a día. El representante de Donald Trump, Mike Pompeo, aseguró que Estados Unidos, esto lo dijo en Asunción del Paraguay, apoyará a Paraguay en la batalla contra el crimen organizado en la triple frontera, que está teniendo progresos, pero dijo que hay mucho trabajo por delante. Traigo las felicitaciones de Donald Trump a Paraguay en la transformación de una democracia floreciente, mencionó Pompeo, quien consideró al país vecino como un socio importante. Paraguay declaró una guerra sin cuartel al crimen internacional, narcotráfico, tráfico de armas, contrabando y lavado de activos de dinero. ¿Cómo se nos ríen en la cara? Todo eso, narcotráfico, tráfico de armas, lavado de activos, lo manejan directamente ellos. Y lo usan como excusa para posicionarse sobre el acuífero guaraní. Y nosotros seguimos boludeando. Quiero hacer ahora una pequeña relato, porque ya se está hablando en Argentina, y este tema lo toqué también hace unos meses atrás, que en Argentina va camino a una dolarización. No sé si tipo Ecuador o Honduras, ¿no? Directamente circulante en la moneda norteamericana, o una convertibilidad tipo Cavallo, pero vamos a una dolarización, es decir, a una moneda con respaldo del dólar. Pero vamos a retroceder un poco, porque ¿cómo nos quiere meter en esto y por qué? Se dice que tenemos un problema inflacionario, y es cierto, pero este no es debido a un problema lógico de escasez de la oferta, sino de la especulación financiera monetaria que se ha dedicado como una administración colonial a transferir riquezas a un poder concentrado y reducido a pátria internacional. Si observamos las medidas tomadas por la administración gubernamental, todas ellas contribuyen a la fuga de riquezas con total impunidad, fomentando la usura que progresivamente extrae mayor riqueza de la economía real de los factores productivos, pymes y trabajadores. La recesión en este caso no es su causa, sino su consecuencia. Y si no es mayor, es porque para sobrevivir las pymes y los trabajadores, en los casos extremos, opta por contratar y trabajar en negro, eludiendo la confiscatoria carga impositiva para poder seguir produciendo con el elevado costo tarifario y el costo usurario de financiación del capital, del trabajo o financiación desesperada del consumo. El gobierno, percibiendo que los ingresos recaudados van cayendo, en lugar de corregir el problema, se dedica a la persecución penal impositiva, que en apariencia haría crecer la recaudación con multas, punitorios, prisión o cese de actividades de las pymes y con ello un incremento de la desocupación. Para seguir destruyendo la capacidad productiva de la generación de riquezas, un iluminado sugirió que para aliviar las cuentas de las pymes en cuanto a las remuneraciones, condiciones laborales y supuestos perjuicios de lo que denomina la industria del juicio, no habría mejor forma que inducir a una reforma laboral que permita la contratación tercerizada de monotributistas, objetivo perseguido por el gobierno de transformar a la mayoría de los trabajadores en monotributistas sin relación de dependencia, pues estos, a diferencia de inscritos en IVA e ingresos brutos, deben cumplir con su obligación, tengan o no tengan ingresos regulares, los que tampoco serán suficientes por un exceso de oferta que hará caer sus ingresos en una competencia salvaje por la sobrevivencia. Esto, desde el punto de vista del gobierno, en su afán de cumplimiento con el sector financiero usurero local y la codicia y afán de dominio total del poder financiero internacional, se ve bien. Aunque los trastornos ocasionados en los factores de producción por mano de obra de rotación permanente y caída de calidad y producción, además de reducir a esclavos sin derecho a trabajadores e incrementar la recesión interna que se manifestaría forzosamente como confiscatoria por la imposibilidad de contar con esenciales recursos de vida liquidando sus patrimonios, lo cual parece no importar.
como ya lo ha demostrado, adquiriendo deuda impagable para multiplicar el deterioro productivo nacional y entregando al internacional con subsidios y privilegios, cediendo a la solicitud del embajador de Estados Unidos para las constructoras de ese país, que además de las que explotan recursos y corporaciones requieren la dolarización de la economía como garantía añadida a la rentabilidad obligatoria de sus emprendimientos, sumándose a la garantía de territorios enajenables para pagar deudas adquiridas con organismos usurpadores de la soberanía económica que hasta hacen pretender poner extranjeros en el Banco Central, deliberadamente con ese fin como objetivo. Si admitimos como una herramienta a la dolarización para terminar o reducir la inflación, solo cambiaría el instrumento de intercambio de valores, pero la causa no desaparecerá, pues los impuestos, tarifas y servicios confiscatorios continuarán con las mismas alícuotas, acabando con toda la producción nacional y abriéndole paso a la producción del mismo que maneja la moneda dólar y que dentro de su propio país subsidia todo y se lo cobra a precio real a aquellas colonias que se dolarizan. Y los perjuicios colaterales que ya nos afectan con la fuga de divisas, los capitales lavados del narcotráfico y de otras actividades ilícitas se multiplicarían, mientras la generación de riqueza nacional se reduciría al mínimo, obligando a caer en la usura de los créditos de deuda externos, que en alguna instancia cesaría para hacerse de los valores tangibles en garantías que exigieron premeditadamente territorios, recursos o contingentes de mano de obra esclava sin derechos y sin nación y sin soberanía. También vemos al fanatismo por los mercados de esta conducción corrupta. Tenemos el mercado virtual del dólar que publican todo lo más media, con la misma pasión del degeneramiento moral que publican simultáneamente para desplazar al razonamiento y condicionarnos a creer emocionalmente todas las mentiras. Y como si esto fuera poco, tenemos el mercado virtual de la droga, que periódicamente anuncia la cotización de la basura, publicando el peso, la sustancia y el precio que cuesta, para que sus dos distribuidores no pierdan dinero o tiren abajo el beneficio fijado del productor al consumidor. No hay que ser muy inteligente para encontrar las causas y corregirlas cuando hay voluntad de hacerlo. Y estas causas fueron progresivamente implementadas deliberadamente desde 1976. Allí comenzó el ataque a los factores productivos de la creación de riquezas y al progreso social de todos los argentinos. No es casualidad que allí se haya privilegiado lo financiero a lo productivo, el beneficio bancario en desmedro de los beneficios productivos y de ahorro de las pymes y trabajadores. Y la competencia de dumping del libre mercado que con el tiempo complicó la administración y se siguió con las privatizaciones, con el fin deliberado de pan para hoy y hambre para la mañana, con lo cual el Estado perdía ingresos y recursos que progresivamente fueron sustituidos con impuestos de todo tipo y que son hoy la causa principal del desmadre administrativo al cual nos han condenado con un plan de usurpación por etapas. Es así que los gobiernos cómplices se han destacado en financiarse con dólares deuda en lugar de utilizar la moneda nacional y la banca nacional para incrementar la producción de riqueza del aparato productivo y el consumo interno. Y no es casualidad que así lo han hecho ellos en su mayoría, que guardan sus patrimonios en paraísos fiscales a una tasa reducida con el beneficio adicional de crear empresas fantasmas, algunas de ellas como parte de fondos de inversión, con lo cual simulan préstamos que entran a nuestro país como inversión extranjera con garantía jurídica. Pero no van a emprendimientos productivos, sino a la especulación financiera. Con esto logran estar de los dos lados del mostrador. Se piden créditos a sí mismos a tasas elevadas. Aquí los cambian en pesos para aprovechar la usura y luego se van juntos para que explote la inflación acompañando al crecimiento del dólar especulativo. Y después podrán hacer lo mismo con una tasa elevada que sus cómplices internacionales justificarán con el riesgo país o algún conflicto que les sirva. O quizá aprovechar la insolvencia de alguna empresa estratégica para adquirirla a precio vil y con mayores privilegios privatizada, cobrando lo que se le dé la gana en servicios o productos esenciales. Nuestra desgracia no es económica,
sino políticamente delincuente, con los tres poderes involucrados y la complicidad de los más media y la representación vernácula colonialista de la usura bancaria financiera. El remedio es la justicia, pero no con la presente, sino con la justicia ejercida por el pueblo directamente, asumiendo los tres poderes que han sido delegados a quienes no han sabido cumplir con lealtad sus facultades y obligaciones. Como colonia tácita no podremos salir adelante, porque es el camino equivocado. Ningún imperio le dio la libertad absoluta a ninguna excolonia. Cuando algún patriota quiere cortar la fuga de riquezas, utilizan todo el poder bélico o envían mercenarios terroristas a complicar al gobierno. Para aquellos que aún creen que cambiando de moneda mantendrán el valor de compra, solo tienen que observar el nivel creciente de pobreza en Estados Unidos, con subsidios incluidos, y el peor nivel de vida de aquellos países que dolarizaron y sin subsidio tienen una vida más miserable y cada vez menos ingresos por riqueza propia, que les ha hecho caer en su nivel de vida al que tenían con su propia moneda. Yo he pasado acá hace unos programas atrás el caso de Honduras y Ecuador, dos países dolarizados. Nosotros estamos a tiempo de impedir la entrega de nuestra nación y nuestro futuro. Solo tenemos que coincidir en nuestros intereses comunes como pueblo soberano, evitando caer en los falsos intereses de nobleza política que coludidos nos muestran y nos dirigen a sus beneficios como casta dominante, y que nosotros tendremos que mantener para solo recibir justificaciones falaces de que los únicos culpables de la situación somos nosotros, que no hacemos el esfuerzo necesario mientras ellos se organizan día a día para planificar nuestra destrucción. ¿Alguno tiene alguna duda que esta historieta es así y cierra así? Esta semana estuvo asignada por la detención de Julian Assange. ¿Qué ha venido a aportar este rebelde al sistema? ¿Es rebelde? Sí, por supuesto que lo es. ¿Es de izquierda? Sí, por supuesto que lo es. Aunque ahora debe estar con menos energía en seguir creyendo que el invento de la derecha, la izquierda, era para tener una disidencia controlada. Ahora se está dando cuenta de eso. Más allá de todo, el aporte de Julian Assange, su trabajo revolucionario, es más bien de confirmación de la información que nosotros ya venimos manejando hace años y décadas. Don Julian Assange ha venido a apoyarnos en temas urticantes y espeluznantes que antes de su aparición, los que poseíamos esa misma info, hemos caratulado de conspiranoicos y locos. Hitos importantes que de Julian Assange corroboraron nuestras denuncias y posiciones de la verdad. Un poder oculto e informal detrás de todos los poderes formales que nos hacen creer que elegimos democráticamente los ciudadanos, aunque ese poder real e informal maneja absolutamente a todos los gobernantes que son más que títeres al servicio de ese verdadero poder. Otro aporte fue la invención del ISIS, el Estado Islámico, por los aparatos de inteligencia militares de la Mossad de Israel, el MI6 de Inglaterra y la CIA de Estados Unidos. Otro aporte fue que los gobiernos democráticos como cáscara de apariencia y dique de contención de los pueblos, o la relación absoluta de los poderes comunistas con el capitalismo, o la relación entre el narcotráfico y el régimen dictatorial de Estados Unidos con los bancos de capital sionista, o que la ONU y todas las instituciones internacionalistas como mera máscara que responden en realidad a la superpotencia de Estados Unidos, Inglaterra e Israel. Todo eso que uno ya lo sabía y se logró que a raíz de Assange lo conociera mucho más gente. La página oficial del expresidente ecuatoriano Rafael Correa fue bloqueado por Facebook luego que éste publicara las pruebas de las cuentas del presidente Lenín Moreno en Panamá, vinculadas con masivos casos de corrupción. Según Facebook, está prohibido publicar información personal de personas ajenas a la red social, como cuentas bancarias, número de teléfono y otros. La realidad es que este bloqueo llega acompañado por la detención de Julian Assange en Londres, luego de que Lenín Moreno lo entregara a las autoridades británicas. Rafael Correa en el día de ayer denunció la persecución que Assange está sufriendo y la gran traición de Lenín Moreno, siendo este calificado como el mayor traidor de la historia de Ecuador. Pero escuchen con atención ahora.
A principios de 2019, el expresidente de Ecuador, Rafael Correa, quien originalmente otorgó asilo a Assange en 2012, compartió a través de Twitter un documento que muestra que el gobierno actual de Ecuador, dirigido por Lenín Moreno, estaba auditando el asilo de Assange. Posteriormente, Wikileaks compartió el tuit de Correa y observó que esa reevaluación aparentemente inusual de asilo de Assange estaba directamente relacionada con los esfuerzos de la administración de Moreno para obtener un préstamo del Fondo Monetario Internacional por un total de 10.000 millones de dólares. Según Wikileaks, algunas de las condiciones establecidas para que Ecuador recibiera el préstamo incluían la demanda del gobierno de Estados Unidos de entregar a Assange y deshacerse de los reclamos ambientales contra Chevron por el papel del gigante petrolero en la contaminación de la selva tropical de Ecuador y envenenar a muchos de sus habitantes indígenas. Un manual filtrado del ejército de Estados Unidos publicado por Wikileaks en 2008 señaló que el gobierno de Estados Unidos consideraba que el Fondo Monetario, y escuchen, era un arma financiero para usar en escenarios de guerra no convencional. Como señaló recientemente en Mind Press News, el manual establece que la influencia persuasiva de los Estados Unidos sobre el Fondo Monetario puede ser utilizada por sus militares para crear incentivos financieros o desincentivos para persuadir a los adversarios, aliados y sustitutos para que modifiquen su comportamiento en el teatro estratégico, niveles operativos y tácticos, con campañas de guerra no convencionales altamente coordinadas con el Departamento de Estado y la comunidad de inteligencia. Vean lo que hay atrás de todo esto. Y ahora, vean este video sorprendente. Through her maid. Did you see? Just came out a little while ago. It's not coincidence that these attacks come at the exact same moment and all together at the same time as WikiLeaks releases documents exposing the massive international corruption of the Clinton machine, including 2,000 more emails just this morning. And all you have to do is take a look at WikiLeaks and just see what they said about Bernie Sanders and see what Deborah Wasserman Schultz had in mind, because Bernie Sanders, between superdelegates and Deborah Wasserman Schultz, he never had a chance. And I was so surprised to see him sign on with the devil. The more emails WikiLeaks releases, the more lines between the Clinton Foundation, the Secretary of State's office, and the Clintons' personal financiers, they all get blurred. Even Chelsea Clinton, in the WikiLeaks emails where it shows, expressed, quote, serious concerns about conflicts of interest at the Clinton Foundation and the State Department. Today we learned Hillary Clinton was sending highly classified information through her maid, who therefore had total access to this information, completely jeopardizing the national security of the United States. This just came out. WikiLeaks. I know nothing about WikiLeaks. It's not my thing. And I know there is something having to do with Julian Assange. I've been seeing what's happened with Assange, and that will be a determination, I would imagine, mostly by the Attorney General, who's doing an excellent job. So he'll be making a determination. I know nothing really about him. It's not my deal in life. Con esto queda comprobado que no lo mandó a soltar Trump, sino el Estado Profundo, que lo tiene ahora de rehén y le va a sacar el jugo a la venganza. Escuchen esto, el suministro de petróleo venezolano a Estados Unidos durante la semana laboral que terminó el 5 de abril sumó un total de 189.000 barriles por día. Previamente, durante las 3 últimas semanas anteriores, la importación de 0 barriles. Antes no le compraban nada y ahora le compran y aparece lo de Assange. Y Trump
cagamos las patas en ese video. ¿Sabe qué pasa? No se puede gobernar y pretender tener el poder con el culo sucio. La realidad es que este hombre fue llevado a Estados Unidos, donde pasará en prisión lo que le queda de vida, si no es ejecutado. Y en mayor medida como un ejemplo de lo que les acontece a quienes desafían al imperio. Un imperio con pies de barro, que solo se sostiene por el terror y su patio trasero mantenido por los cipayos que gobiernan colonias británicas. Hablar de repúblicas independientes ya es demasiada hipocresía, y en Argentina deberíamos dejarnos de joder de una vez por todas y el 25 de mayo y el 9 de julio dejarlo como días laborables. Una característica de este gobierno, que es un gobierno de negocios para los amigos. Yo creo que eso de esta altura del partido no puede discutir nadie. En esta crisis Clarín se quedó con Telecom, Caputo con la termoeléctrica del Estado, Midrin con las acciones de Petrobras del Estado, Weisen con el tiro federal, Macri con los parques eólicos, amigo de Caputo, y Macri, pariente de Peña, con las comisiones de deuda pública de ganancias de especulación y la bicicleta financiera. Esto, mis queridos amigos, no es crisis, es saqueo. Parece que en la base aérea Palomar, Fly Bondi se va a quedar con todo. Quieren dejar solo un hangar para la Fuerza Aérea. Parece que el colegio que está adentro también. El macrismo porteño vació el zoológico de la ciudad en 2017 y luego se mostró como ecologista a hacer negocios para los amigos. Pero no dijeron qué pasó con los animales, ¿eh? Nadie dijo qué pasó con los animales. A esa licitación solo un oferente se presentó. No tenía antecedentes y lo dejaron participar igual. Y el 8 de abril se le concedió. Se trata de Marcelo Figoli, dueño de Phoenix International Entertainment Group y ahora también propietario del zoológico. Figoli se conoce con Mauricio Macri durante la época que era presidente de Boca Juniors. Phoenix se especializa en eventos públicos, recitales nacionales e internacionales, sponsorear al Ravi Shankar y hasta logró que el gobierno Larreta le alquilara al Teatro Colón para eventos de 150.000 pesos, entre otros negocios. Detrás de todo está Figoli, quien además es dueño de medios de comunicación. Entre ellos figuran la Roca Pop y la Agencia de Noticias Argentina. Ahora esos medios están en declive, con deudas de sueldos, protestas y marchas en el último año y hasta amenazas que van a cerrar. Y a ese le dieron el ecoparque. Pero hay más. El gobierno de la ciudad ya ha gastado 608 millones de pesos en el ecoparque y este año tiene un presupuesto de 341 millones de pesos más, casi 1.000 millones de pesos. Así el gobierno porteño ya realizó la inversión para favorecer el negocio de un privado que paga una pequeña suma de canon mensual sin inversión alguna. Y todo eso mientras sus empleados iniciaron acciones legales por cobrar sus sueldos en cuotas. Y lo peor de todo, que este año en las elecciones en la ciudad de Buenos Aires arrasan. Podrán perder en todo el país. En Buenos Aires ganan y otra vez con el 50% fácil. ¿Cómo decirse el Entre Ríos? Las PASO, ¿no? Y deja algunas conclusiones interesantes si las comparamos con las PASO de 2017. PASO contra PASO. Veamos. En 2017, Cambiemos sacó el 45,44%. Y ahora en 2019, 33,65%. Es decir, menos 11,79%. Perdieron 11,79%. El TJ sacó en 2017 42,09 y ahora 58,15, es decir, más 16,06. El primer dato es que el TJ con el kirchnerismo dando un paso al costado, porque el kirchnerismo en Entre Ríos se bajó, dando un paso al costado, no solo capitalizó
todos los votos que perdió Cambiemos, sino que le quitó 4.5 a la fuerza de izquierda. Polarizó más las elecciones. Una señal que realmente quiere que se vaya esa gente. Es decir, si los que perdieron los votos de Cambiemos, más los de la izquierda, fueron a PJ, es porque hay una señal que la gente quiere que la gente se vaya ya. El segundo es que Macri mantiene 1/3 de los votos, cuando la realidad es que la totalidad de ese tercio no está mejor económicamente. Sin embargo, lo siguen votando. Salta a la luz el voto clasista. Habría que revisar departamento por departamento para ver si esa diferencia es homogénea en las zonas urbanas y rurales. Yo no tengo mucho tiempo para hacerlo, no sé si lo voy a poder hacer. Y lo tercero, y esto es importante para mí, en la provincia más contaminada del mundo por agrotóxico, Entre Ríos está en boca de todo el planeta. Yo he pasado acá informes de eso. Ese no es un tema electoral. Ninguno de los candidatos lo trató en campaña y se va a reelegir al mismo gobernador que no puso el freno al problema. Los argentinos aceptamos la eugenesia como algo normal e irreversible. Vamos a terminar. Debemos defender lo nuestro mientras un puñado de fantoches delira tratando de hacer una nueva Argentina e imponiéndola por la sola fuerza de los hechos de los que no tenemos cómo defendernos. Para muestra basta un botón. La gente protestó masivamente contra el aborto, el Senado de la Nación votó en contra y unos días después el Ministerio de Salud autorizó la venta de la píldora abortiva ante el silencio de todos, lógicamente también de los hombres que mandan en la iglesia. Un delincuente intenta matar a alguien, el otro se defiende y ese delincuente quien cae abatido. Interviene el juez y acusan de homicidio al que actuó en defensa propia. Voló en su momento por los aires una fábrica militar de explosivos. Parece que hubiera sido para atrapar un contrabando de armas, dijo la justicia, que los sospechosos son culpables pero siguen libres y morirán libres. Si hunde un submarino, nunca se sabrá por qué ni por qué murieron sus tripulantes. No hay plata para averiguarlo, pero alcanza para hacer soterramientos ferroviarios inútiles. Chocó un tren en la estación de Once, muchos muertos, pero nadie sabrá nunca por qué murieron ni quién fue el culpable. La droga es el flagelo, pero se sigue vendiendo y consumiendo. Nadie sabe de dónde sale y los chicos se siguen arruinando. Cuando la gente ve que los crímenes no se castigan, que los jueces tienen precio, que los médicos matan bebés y ancianos, que hay sacerdotes buenos, pero también hay de los otros, entonces se produce una inmensa decepción. Una incapacidad moral de creer en alguien, una actitud escéptica delante de lo que se ve y de lo que se escucha, y de lo que se promete y de lo que debería ser y nunca es. Lo pensaron bien. Los que se benefician de todo esto lo pensaron bien. Decepcionemos a todos y nos dejarán hacer porque para nadie valdrá la pena tratar de cambiar la realidad. No tenemos quien nos defienda. Si la policía sin armas, porque lo dijo la jueza, debe hacer frente a la multitud enardecida y violenta, le toca ir a parar al hospital. Si el gendarme o el prefecto tratan de evitar el robo violento de una propiedad privada o estatal, lo acusan de exceso de fuerza. Si los soldados nos defendieron de asesinos arteros que mataban a mansalva y a escondida, hoy son criminales peligrosos que están en cautiverio, mientras aquellos asesinos legislan y gobiernan. No tenemos quien nos defienda. No hay a quien pedirle. Sí, nos queda alguien. Yo le pido a Dios. Le pido a Dios porque ni los curas nos defienden. No hay un obispo que se juegue por los bebés que matan o que levante su voz delante de tanta justicia o de corrupción de los chicos. Le pido a Dios porque desarmaron la nación, porque le lavaron la cabeza a los soldados recién formados, porque son fuerzas no de la nación, sino de la democracia, que aquí nunca existió. Usted decía Sarmiento,
que cuando iba a haber elecciones ellos mandaban a despanzurrar a algunos opositores para desanimar al electorado contrario. Son palabras de un numen de la democracia. Le pido a Dios porque si nadie castiga el mal, estamos a la merced y todos perderán el ánimo y con el ánimo la convicción. Le pido a Dios porque es el único que castigaría con justicia y aún con misericordia. Con justicia castigando el mal que lo merece al malvado, y con misericordia siendo equitativo con el que quiere cambiar, pero no con el pícaro que se aprovecha de la bondad. Le pido a Dios que castigue, que elimine a sus enemigos, que humille su soberbia y su altanería, que paralice la mano de los abortistas, que hunda en abismos profundísimos a los que corrompen a nuestros chicos, sea en la calle o tras los muros, que maldiga con una maldición especial a los que destruyen nuestra patria. ¿Estoy pidiendo a Dios que maldiga? Claro que sí. Yo no podría maldecir, porque mi maldición sería mucha o sería poca, entonces sería injusta. Por eso yo no puedo. Pero Dios sí, porque es infinito en lo bueno y en lo justo, y no haría ni de más ni de menos. No le pido a Dios que condene a los malos. Él sabrá en su juicio qué hará con ellos. Pero sí le pido que los castigue, aquí para que al menos la gente buena diga, ve, así le va a los malos, para que siga habiendo gente buena siempre. Buenas noches.